Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y por medio de YouTube y Vimeo hago estos videos enseñando la palabra de Dios. Y estamos en nuestra serie de los últimos días y estamos hablando de las cosas que pasarán en los últimos días. Y hemos estudiado ya el parte número 1. Esta parte que hemos hablado, parte 1. Este es el tiempo de apostasía y hemos hablado de esto. El parte número 2 es el rapto y hemos hablado de esto. Esta es parte 2. La última vez que hemos estudiado, hemos hablado del parte 3 y hablé un poco de la tribulación. Y hablé solo de un periodo de tiempo. Y hablé la última vez diciendo que quería hablar yo mucho de la persona del anticristo también. Pero que tuve que explicar más del anticristo más adelante. Y entonces lo que vamos a estudiar hoy es el parte número 4. Y voy a hablar de la persona del anticristo. Ahora, esta serie de sermones, voy a enseñar 7 diferentes sermones hablando de los últimos días, pero acabamos de estudiar 3 y vamos en el 4 esta vez. La última vez hemos estudiado de la tribulación, lo que va a pasar en este periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que según la palabra de Dios es de 7 años. Y te expliqué muchas cosas y espero que fue una cosa que te edificó mucho de la palabra de Dios. Y te enseñé que 7 años son la tribulación, o es la tribulación. Hay 7 años. Y que está dividido la tribulación entre 3,5 años y 3,5 años. Y hablábamos la última vez de cómo en la Biblia tenemos el anticristo. Y el anticristo va a gobernar por 7 años. En la 70ª semana de Daniel. Daniel nos dio la profecía, muchos años atrás, ¿verdad? Y expliqué de lo que va a pasar en este periodo de tiempo. Y cómo el anticristo tiene 2 nombres. Es el hombre de pecado, porque es un hombre pecaminoso. Y también se llama el hijo de perdición. Y no hablé mucho el por qué tenía 2 nombres el anticristo. Hoy voy a explicar muchos nombres del anticristo, pero hablé un poco y voy a explicar mucho mejor en este sermón por qué la Biblia llama el hombre de pecado y el hijo de perdición, hablando del anticristo. ¿Por qué en medio de esta tribulación va a morir el anticristo y resucitará? Cuando empieza el anticristo, empieza como un hombre literal, puro hombre, un hombre malo. Pero en medio de la tribulación el hombre va a morir y que Satanás regresará dentro del hombre. Satanás encarnado, podemos decir. Encarnado. Y Satanás va a gobernar dentro del cuerpo de aquel hombre. Todo esto llama la Biblia el anticristo. Y vamos a hablar de muchas cosas. Necesito explicarte bastante. Salió muy bien en inglés esta enseñanza. Espero que sale también en español bien. Usualmente hago la predicación en inglés y después en español en el mismo día. Pero ayer me enfermé un poco después de predicar en inglés. Entonces aquí llego predicando en otro día en español y espero que hago bien. Amén. Pero la cosa que quiero explicar es lo que la Biblia enseña de esta persona literal del anticristo. Y necesitamos entonces comenzar en 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Vamos a hablar del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Pero también debo explicar que hay muchos anticristos.
Y una cosa que debes entender es que hay una persona que es el anticristo. Sin embargo, hay anticristos y habían por los siglos muchos anticristos durante el periodo de la iglesia. Aquí dice en 1 Juan 2:18, la palabra de Dios nos dice: hijitos, ya es la postrera hora, o los últimos días. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que ya es la postrimera hora. ¿Qué significa postrimera hora? Último día. Y qué raro que escribe aquí en 90 después de Cristo el apóstol, apóstol Juan, diciendo: estamos ya en los últimos días. ¿Cómo pudiera decir esto él si había como 1900 años después? Es que él estaba pensando que ya estábamos en los últimos días. Hay que recordar que nuestro apóstol es Pablo, no es Juan. Y Juan estaba escribiendo pensando que en aquel tiempo que él vivía, vendrá el Señor otra vez. Lo que debemos reconocer es que Cristo vino a judíos. Jesucristo vino y vino solo a los judíos y ofreció a los judíos un reino, su reino en la tierra, literal, se llama el milenio. Pero los judíos rechazaron a su Mesías, entonces aquí viene más adelante el reino de Cristo. Y Dios tenía un plan en que Dios pudiera dar a los gentiles la salvación. Entonces pudieran recibir el Mesías en aquel tiempo los judíos y pudiera pasar el milenio aquí. Pero porque la nación de Israel rechazó a su Mesías, fue posponido. ¿Cómo es la palabra? Postponement en inglés. Fue posponido. Es la palabra aquí. Entonces muchos eruditos de la Biblia dicen que el tiempo o el periodo de la iglesia es un periodo de cursivas. De paréntesis. Es algo que pudiera pasar o no pudiera pasar. Todo dependía en lo que hicieron los judíos. Y porque los judíos rechazaron a su Mesías, allí puso Dios el milenio en que Cristo vendrá literalmente otra vez para reinar. Y aquí dio al apóstol Pablo la habilidad y el evangelio y el mensaje para nosotros hoy en día. Y lo que hemos hablado antes es que el rapto es el fin del tiempo de la iglesia. Y según Daniel y la profecía de Daniel, leímos que Dios dio 70 semanas a Israel. Y falta una semana, y la última semana es la tribulación. Es una semana de años, 7 años, y pertenece a Israel. Pero durante este tiempo en que Dios va trabajando otra vez con Israel, es el tiempo en que viene el anticristo. Y lo que acabamos de leer nos enseña otra vez que el anticristo ha de venir. El anticristo, la persona. Hay uno que es el anticristo, una persona literal, un hombre literal. Pero el versículo también dice que ha comenzado a ser muchos anticristos. Entonces en este tiempo hay muchos anticristos. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe, verdad? Pues yo sé. Pero muchos anticristos, eso es decir que durante el periodo de la iglesia habían muchos anticristos, muchos que vivieron durante este tiempo que en realidad eran anticristos y no de Cristo. Entonces hay que saber, hay que entender, hay que reconocer, hay un anticristo en el futuro, pero habían muchos anticristos ya. Otra cosa, vamos a primero de Juan 2:22. Durante este tiempo de la iglesia, Satanás está trabajando, mientras que el Espíritu Santo está trabajando, ganando almas y gente aceptan al Señor. Satanás está trabajando con un espíritu, y este es el espíritu del anticristo. Primero de Juan 2:22 nos enseña
¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces el anticristo habla de el espíritu. Habla de la mentira. Satanás quiere mentir. Y él es un anticristo. ¿Y qué es que mienta? ¿Qué es la mentira? Los anticristos dicen que Cristo no es el Mesías, que Él no es Cristo. Otro es Cristo. Entonces la agenda o la mentira de este hombre, el anticristo, es que Jesucristo no es Dios. Nosotros miramos hoy en día muchas sectas falsas durante el tiempo de apostasía. ¿Y qué están haciendo estas sectas falsas? Atacando la deidad de Cristo. Existe hoy en día los testigos de Jehová. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Enseñan que no es Dios Jesucristo. Mentira. Jesucristo es Dios. La Biblia nos dice definitivamente que Jesucristo es Dios. Pero miramos la mentira de los muchos anticristos, que Jesucristo no es Dios. Miramos otro versículo, 1 de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Falsos profetas miramos también en este tiempo. No profetas de Dios, profetas de Satanás. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Entonces sabemos si es de Dios porque dice que Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y oiga muy bien, y ahora ya está en el mundo. Aquí tenemos el espíritu del anticristo. Ok, anticristo entonces es un hombre literal, específico, que va a gobernar aquí. Pero antes de la tribulación está trabajando sus falsos profetas en el espíritu del anticristo, porque hay muchos anticristos. Están trabajando. ¿Cuál es el propósito de los anticristos? ¿Cuál es el propósito del espíritu de anticristo? Engañar y decir que Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque están en preparación para que venga aquel anticristo. Y cuando viene aquel anticristo, viene él en este tiempo en que Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Y la mentira que viene el anticristo es: yo soy el Mesías, yo soy tu Dios. Entonces los judíos van a pensar: este es el Mesías que habíamos nosotros esperado. No, Jesucristo es el Mesías que ellos rechazaron y olvidaron. Entonces lo que quiere Satanás es engañar. Y él trabaja muy duro en engañar. ¿Y qué quiere engañar él? Quiere engañar a todos que Jesús no es Dios, cuando la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Y cuando viene el rapto y el anticristo viene, él quiere engañar a todos diciendo que él es el Mesías y que él es Dios. Esto vamos a ver poco más adelante. Entonces podemos ver la enseñanza y la agenda del anticristo. Es engañar a todo el mundo y atacar la deidad de Cristo para que él pueda venir y gobernar sobre toda la tierra diciendo que él mismo es el Mesías. Y él va a engañar a los judíos. Vamos entonces a 2 de Tesalonicenses 2 para ver lo que va a pasar en este tiempo. Porque nos enseña mucho. Acá hemos hablado de esto antes. Yo leí esto la última vez en el tiempo que estudiábamos el tiempo o el periodo de la tribulación. Pero quiero hoy enfocar más en la personaje o en la persona del anticristo. Pero es importante saber que hay un solo anticristo
Pero hay muchos anticristos que trabajan en el espíritu del anticristo, que son falsos profetas, que quieren engañar. Y van a seguir engañando al mundo, trabajando con el propósito de preparar el mundo en un solo gobierno. No sé si entiendes esto, pero hoy en día están trabajando los globalistas, tratando de poner en el mundo un solo gobierno sobre toda la tierra. Esto es en preparación del anticristo. Se llama la nueva orden mundial. Hoy tenemos la ONU, la Organización de Naciones Unidas. El propósito de ellos es traer un solo gobierno sobre toda la tierra con el propósito de dar el poder a esta persona, el anticristo. Y están trabajando hoy con este propósito. Qué triste, ¿verdad? Pero es la verdad. Por esto yo no estoy en favor de la ONU, ni estoy en favor de la nueva orden mundial. No quiero un solo gobierno sobre todo el planeta. Yo quiero mi propio gobierno, yo quiero libertad. Pero Satanás no quiere, él quiere engañar. Y él está en contra del cristianismo, porque el cristianismo es Jesús es Dios. Pero él predica, no, yo soy Dios. ¿Ve la diferencia? La enseñanza, la agenda del anticristo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, empezando en versículo 2. Y que no seáis conmovidos precisamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. Oiga bien qué dice, día de Cristo. Día de Cristo es el rapto. Las versiones modernas han cambiado y dicen el día del Señor. El día del Señor habla de este tiempo, al fin de la tribulación, cuando vendrá Cristo a Armagedón. Cambien. Entonces debes tener una Biblia fiel, una Biblia buena que no traduce mal. Tienes que tener una Biblia que te traduce bien. Por esto uso esta Biblia, la purificada, la Valera 1602 purificada, porque es la única Biblia que hay que es muy cerca a la King James en inglés. Y la King James dice Day of Christ, el día de Cristo. Y más adelante aquí leyendo, nos enseña, dice, no os engañe nadie en ninguna manera. Ya está cerca el día de Cristo, el rapto, que no engañen a ustedes. Una advertencia de Pablo. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo es engañar. Y está tratando de engañar hoy en día a todos. ¿Y qué es la mentira? Que Cristo no es Dios, que Él no es el Mesías. ¿Para qué? Porque el anticristo quiere que el mundo acepte a Él como el Mesías. Y especialmente los judíos aceptan a Él como sus Mesías. Si tú eres un judío mirando este video, hay que saber, este no es su Mesías. El que viene diciendo que es el Mesías es el malo, el engañador. Después viene el Mesías correcto, Jesucristo. Jesucristo era su Mesías y tú, judío, tu nación ha matado a su Mesías. Por esto Cristo dijo que Él vendrá en su propio nombre, pero la gente le rechazará. Pero si viene otro en su propio nombre, a Él aceptarán. Aceptarán al anticristo en vez de Jesucristo. Entonces es muy importante que no seamos nosotros engañados. Y aún más está diciendo aquí, versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Nos da dos nombres. ¿Por qué? Porque hemos hablado un poco de esto. Hombre de pecado es el que gobierna los primeros 3.5 años. Y el hijo de perdición es Satanás, que entra en el cuerpo de aquel hombre, el anticristo. Y Satanás mismo, encarnado o poseyendo al anticristo, está adentro gobernando por 3.5 años. Y ahí dice, aún más, lo que va a hacer el anticristo, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios,
o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Va a entrar adentro del templo y Él va a sentar en el templo con el propósito de decir: yo soy Dios. El espíritu del anticristo está trabajando hoy para hacer todo lo necesario para que pueda gobernar el anticristo, para que él pueda hacer esto. Los que están apoyando al anticristo son malos entonces, pero todos los políticos están trabajando en esto, traer un solo gobierno sobre todo el mundo, con el propósito que el anticristo gobierna y se asienta en el templo de Dios en Jerusalén, diciendo: yo soy Dios. Y muchos serán engañados pensando que esto en verdad es Dios. Por esto es tan importante entender la enseñanza del rapto antes de la tribulación. Porque hoy en día están enseñando a algunos que los cristianos tienen que ir en medio de la tribulación. Y si esto es la verdad y la tribulación es aquí, ¿qué van a enseñar? Oh, pues solo hay 3.5 años y ya viene Cristo Jesús. ¿O quién viene si el rapto es aquí y no aquí? Si están equivocados, después de 3.5 años va a venir el anticristo, Satanás encarnado, diciendo: yo soy Dios. Y ellos que están tan equivocados van a pensar: pues esto es Jesús. ¿Me entiendes? Aquí viene el rapto. ¿Por qué? Porque es el tiempo de los judíos. Si ellos enseñan que el rapto va en medio de la tribulación, y si viene el rapto y ellos piensan así, ellos van a pensar: ya estamos en medio, entonces 3.5 años falta y ya venir Jesús. Pero si pasó aquí 3.5 años, muere el anticristo, resucitará Satanás encarnado, y muchos van a decir: así es Jesucristo en su reino milenial. Por esto es muy importante entender que el rapto tiene que venir antes de la tribulación. Muchas cosas que puedo decir, pero aquí más, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas, y ahora vosotros sabéis lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo? 7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? En el resplandor de su venida. ¿Cuándo consumirá con el espíritu de su boca el Señor Jesucristo al anticristo? Aquí. Esto se llama Armagedón. Cuando vendrá Jesucristo a Armagedón, Él va a botar fuera el anticristo y echarle en el infierno. Y va a gobernar por 1000 años, según la palabra de Dios. Pero debemos leer bien la palabra de Dios y entender: el rapto tiene que venir primero. ¿Por qué? Porque la Biblia llama al anticristo, este personaje, 2 nombres. Porque él empieza como un hombre por 3.5 años. Pero después Satanás entra en aquel hombre cuando muere. Y Satanás tiene 3.5 años. Hay algunos que enseñan: no, la tribulación estaba dividida y parte pasó aquí después de Cristo, 3.5 años, y parte pasó aquí 3.5 años. Esto no puede ser, porque es el mismo cuerpo que entra Satanás. ¿Cómo pudiera vivir tal persona por 2.000 años? Porque la iglesia es 2.000 años. No funciona. Solamente funciona todo esto, la profecía de Daniel y de Pablo y todos, si el rapto viene primero, antes de aquellos 7 años. Además dice, hablando del anticristo: aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Satanás va a venir entrando
con señales y milagros. Por esto muchos judíos van a decir, wow, en verdad es el Mesías de nosotros. Porque ellos no quieren Jesús, el Mesías aquí. Y mire el versículo que sigue. Y con todo engaño de iniquidad, viene el anticristo para engañar. Está trabajando hoy en día, en el tiempo de la apostasía, el espíritu del anticristo. Pero el anticristo mismo vendrá en este tiempo, con el propósito de engañar y decir, Jesús no es el Mesías, yo soy el Mesías. Esto será el engaño. El anticristo va a decir a Israel, yo soy tu Mesías y yo soy Dios. Bueno, yo voy a poner con D minúscula porque Él no es Dios, Cristo es Dios. Pero ve el engaño. Satanás quiere robar los títulos de Jesucristo. Quiere robar Satanás el poder de Cristo. Quiere robar Satanás la alabanza y la adoración para sí mismo. No quiere que Dios gobierna por 1000 años, como dice la Biblia. Él mismo quiere gobernar. Entonces, según esto, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? Que Jesucristo es Dios y que la salvación venía por Cristo. Pero cuando sale al rapto, sale el evangelio de Pablo, empieza el otro evangelio que empezó a predicar Pedro, que tú tienes que creer que Jesús es el Mesías. Entonces, versículo 11, por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira. Dios va a permitir a aquellos pensar y aceptar en la mentira del anticristo. Miramos algo en Mateo 24. A ver si me entiendes lo que estoy diciendo. La meta o el propósito del anticristo es engañar a todo el mundo para que ellos puedan pensar que Él es Dios. Él quiere que todos adoran a Él como Dios. Y esta es la mentira. Él no es Dios. Él no es el Mesías. Pero Cristo enseñó, y cité antes esto, pero quería leer los versículos. Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si alguien os dijere que aquí está el Cristo allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y dice, y darán señales grandes y prodigios. Mire, el anticristo viene con prodigios, milagros, señales, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, muchos cristianos dicen, oh, los escogidos son los cristianos. Mentira. Cristo está hablando aquí antes de la cruz. Mateo 24. Un judío hablando a judíos. No estaba hablando Cristo del rapto. Porque no había revelado el rapto todavía. El rapto fue revelado a Pablo. Entonces Cristo no estaba hablando del rapto. Está hablando a judíos en este tiempo. Diciendo, no permites al anticristo engañarte para pensar que Él es el Cristo, porque Él no es. Mateo 24, otra vez está escrito a judíos durante la tribulación, no a nosotros que vivimos antes. Importante. Tratará entonces de engañar a los judíos, el anticristo, diciendo que Él es el Mesías. Y su meta es gobernar el mundo como Dios. Está usando la ONU. Está usando la nueva orden mundial. Tiene una agenda globalista para gobernar solo el mundo bajo un solo gobierno. Ahora, según la palabra de Dios, Satanás es un gran imitador. Él quiere imitar a Jesucristo. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que es Jesús, Satanás quiere imitar. Y leyendo la Biblia miramos el por qué Satanás quiere esto. Es porque Él quiere ser Dios, pero no es. Ve lo que dice la palabra de Dios.
La Biblia, hablando en Juan capítulo 1, dice que Jesucristo es aquel luz. Él es la luz del mundo. Pues Satanás aparece como un ángel de luz, según de Corintios 11:14. Él se llama Lucero o Lucifer, que significa el que lleva la luz. Entonces él es una imitación de la luz verdadera. Jesucristo es el león del tribu de Judá. Satanás anda como un león rugiente, buscando quien él puede devorar. Primero de Pedro 5:8. Muchos versículos, estoy dando ejemplos de cómo Cristo es tal y Satanás quiere imitar a Jesús. Jesucristo es el Cristo, el ungido. Satanás también se llama un Cristo, pero es el anticristo. Hablando de Satanás, habla de él como un querubín y un querubín ungido que cubre. Ezequiel 28:14. Jesucristo es Dios. Satanás quiere decir que él es un Dios. Y segundo de Corintios 4:4, la Biblia llama a Satanás el Dios del mundo, con D minúscula. Jesús es el pastor. Pues Satanás también quiere ser un pastor. Por esto en Zacarías 11:17 habla de él como el pastor inútil. Inútil. Vamos a ver a este versículo un poco más adelante. Jesucristo es el príncipe de paz. Satanás quiere ser también un príncipe. Efesios 2:2 habla del diablo o Satanás como el príncipe del aire. Ve cómo está tratando de imitar Satanás todo lo que hace el Señor Jesucristo y todo lo que es. Jesucristo es el rey, rey de los judíos, es rey de reyes y señor de señores. Hablando del anticristo o Satanás, en Job 41:34, habla de él como un leviatán. ¿Y qué dice de leviatán? Que es el rey sobre todos los hijos de soberbia o de orgullo. Jesucristo hizo milagros. Hemos leído en 2 de Tesalonicenses 2:9 que Satanás viene haciendo milagros. Jesús tiene sus ministradores y apóstoles. Pues 2 de Corintios 11 habla de Satanás y dice sus ministradores, sus ministros. Habla la Biblia de falsos apóstoles. ¿De quién son si no son de Dios, si son falsos? ¿Quiénes son? Del diablo. Satanás quiere imitar todo lo que hace Dios. Jesús tiene su esposa, su novia. Y aquella esposa o novia se llama una ciudad en Revelación, la Nueva Jerusalén. ¿Sabes que Satanás también tiene su esposa o su novia? Y es una iglesia, y es una ciudad, Revelación 19. La ciudad de 7 montes. ¿Quién es? Ya sé, ¿y usted? También predicó Jesucristo por 42 meses en su ministerio. En el ministerio de Jesucristo, oiga muy bien, ministerio de Jesús, su ministerio era exactamente 3,5 años o 42 meses que anduvo Jesucristo en su ministerio. Empieza el hombre literal, el anticristo, gobernando por 3,5 años, muere y resucita dentro de él Satanás por exactamente 22 meses. Mire cómo imita la imitación. Satanás está imitando lo que hizo el Señor. Jesucristo fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. Murió por nuestros pecados según la palabra de Dios. Quiere imitar esto Satanás. Leímos, y voy a leer un poco más adelante de esto en Revelación, en que la bestia o el anticristo tendrá una herida mortal. ¿Qué significa? Que murió. Y como Cristo 3 días y 3 noches, imagino que Satanás va a estar 3 días y 3 noches. No nos dice en la Biblia, pero sabiendo que imita a Satanás todo lo que hace Jesús, yo imagino que es lo mismo cuando esto pasa en el futuro. Jesucristo en el libro de Revelación viene en un caballo blanco. Pero ¿sabes qué? En Revelación habla de 2 hombres, 2 personajes que vienen en un caballo blanco. La primera vez viene uno con una sola corona en un caballo blanco. ¿Quién es? El anticristo.
Pero cuando habla de Jesucristo, cuando Él viene en un caballo blanco, viene con muchas coronas, dice la palabra de Dios. Entonces, todas las profecías de Jesucristo, Satanás quiere imitar. Porque Satanás quiere la adoración. Él quiere que el mundo esté adorando a Él, no a Él que merece, el Señor Jesucristo. Entonces Satanás va a imitar a todo lo que es Jesús y todo lo que hace Jesús. Él quiere robar la adoración que pertenece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere esto Satanás? Bueno, rápidamente quiero mostrarte algunos versículos en el Antiguo Testamento. Isaías 14. Este hombre, Satanás, en realidad era un querubín. Y la Biblia nos enseña el por qué es así Satanás. Algunos me han llamado o enviado un correo electrónico diciendo, hermano Roberto, ¿por qué permite Dios el anticristo hacer tales cosas? ¿Por qué permite Dios al anticristo gobernar sobre toda la tierra y dar su marca a todos? Y mata a los que no toman su marca. ¿Por qué? ¿Por qué permite? ¿Y por qué lo hace? Me piden, me preguntan. Si él lee la Biblia y sabe que no va a gobernar por mucho tiempo. Pues una buena pregunta. Quizás es porque tanto que quiere la adoración, él está feliz haciendo todo, sabiendo que va a ir al infierno. No importa a él solo quiere este tiempo. Si yo fuera el diablo, si yo fuera Satanás, yo no haré nada. Yo me saldré a una isla donde hay una playa y ahí voy a quedar todos mis días, ¿verdad? Tomando ginger ale. Me gusta ginger ale, ¿verdad? Es como coca o Sprite, ¿verdad? Pero Satanás no. Él sabe las profecías, como él va a terminar mal, pero sigue todavía haciendo lo que él quiere. ¿Por qué es así Satanás? Isaías 14:12 nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás quería sentarse en el lugar de Dios. Y ya en la tribulación tiene su oportunidad de sentar en el mismo templo en que en el futuro Cristo va a sentar cuando gobierna en el milenio en Jerusalén. Pero mira lo que dice aquí: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser Dios, semejante a Él. Mas tú derribado serás al infierno y a los lados del abismo. Inclinarás hacia ti los que te vieran. Te consideran diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Satanás quería botar fuera a Dios y tomar control todo de Dios. Él quería ser Dios. Pero ¿quién es más poderoso? Dios mismo, Jesucristo. Y la Biblia aquí está hablando que cuando Dios viene a Armagedón, Jesucristo, va a poner a Satanás en el fuego. Y por los 1000 años del milenio, yo creo que la gente puede ver hacia adentro a Satanás, mirando a él, diciendo, ¿y este es aquel que tomó control de todos los reinos? ¿Este es aquel que hizo temblar la tierra y trastornaba los reinos? ¿Aquel? No es nada. Y por 1000 años, una exhibición será Satanás. Y todos pueden mirar a él quemando en el infierno. Ezequiel 28 nos enseña mucho más de este hombre, ahora este querubín, y por qué él quería botar fuera a Dios. Ezequiel 28:13 nos enseña en Edén, 12 empezando.
No, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu cobertura, el sardio, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, y el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el carbunclo y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieran preparados. Hablando Dios de Lucifer, dice que era bonito y hermoso. Versículo 12, su hermosura. Tenía piedras preciosas. Fue creado en una manera que era tan bonito que tenía muchas ollas, ¿verdad? Hojas se llama. Joyería, ¿me entiendes? Él era un hombre que imagino si tú pudieras verlo, él era muy bonito porque Dios lo puso muchos diamantes y esmeraldas o cosas en él. Una cosa bonita. Y por esto tan bonito, tan lindo, tan hermoso que era él, tan guapo, que él pensó, soy tan bonito que yo debo ser Dios en vez de Dios. Y la Biblia nos dice que había pífanos en él. Tocaba él música en tal forma que no sé cómo, pero él pudiera tocar música por si su ser tenía construido con pífanos. Por esto yo le digo que él era el primero que tocó rock and roll. Hoy en día hay muchos que aman a la música rock and roll. No me gusta de ninguna manera. Pero todo el mundo sabe, los que escuchan a la rock and roll son adoradores de Lucifer. Ellos tienen un símbolo, andan así diciendo, Lucifer, hombre, rock and roll. ¿Qué significa eso? Cuernos de Satanás. Satanás tenía una manera en que él tocaba música adentro. Y yo pienso que es Satanás hoy en día que está atrás de la música rock and roll. Para mí no es música, es solo gritos, ¿verdad? Resuena como gente gritando en el infierno cuando escucho a esto. Cuando están en el infierno están gritando en tormentas. Y así escucho yo el rock and roll casi igual. Pero Satanás, como dice 14, tú eres el querubín ungido. Ungido es un Cristo que cubre. Y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andando. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de la multitud de su mercadería fuiste lleno de violencia y pecaste. Por lo que yo te arrojaré como profano del monte de Dios y te destruiré en medio de las piedras de fuego, oh querubín cubredor. No sé cuándo, quizás muy antes de Adán y Eva, Satanás pensó, tan bonito, tan hermoso y guapo que soy, que yo puedo entrar al cielo y botar fuera a Dios, y yo puedo tomar control y sentarme en el trono de Dios. Y intentó hacerlo Satanás. Y Dios estaba diciendo, yo escuché a usted cuando estaba pensando así. Pecaste y no me puedes botar fuera. Tengo más poder que ti. Y ¡pum! Botó fuera a Satanás. Pero siempre he querido Satanás esto. Su deseo es llamarse Dios y tomar el lugar de Dios. Y por esto podemos ver por qué Él hace lo que hace en la tribulación. Porque Él quiere ser Dios, adorado como Dios mismo. Entonces Satanás quería botar fuera a Dios, pero no pudiera. Entonces su tiempo en que Él va a tratar de gobernar sobre todo es su tiempo en la tribulación. Dios permite a Él hacer lo que quiere, pero con el propósito de venir y matar todos sus enemigos a la misma vez, aún a Satanás. Otra vez seguimos leyendo 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este está revelado primero, el hombre anticristo. Medio de la tribulación, muere, fue asesinado, regresa Satanás para imitar a Cristo
porque él va 24 meses como tenía Cristo su ministerio de 24 meses. Y ahí aún más dice, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios. Él va a decir, yo soy sobre todo lo que es Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo. Oye, muy bien, a sí mismo está mostrando, no a Dios. Dios está en el cielo diciendo, dice que Él es Dios. No es nada. Diciendo a sí mismo que Él es Dios, mostrando a sí mismo que Él es Dios. Entonces así es el plan de Satanás, lo que va a hacer Satanás, mientras que Él quiere trabajar como el anticristo. Él va a gobernar como aquel. Olvidé leer algo. Este es un libro en inglés, La Verdad Dispensacional. Y leí un poco de cómo Satanás quiere imitar a Dios. Y todo lo que es Jesucristo, Dios, y todo lo que hace Jesucristo, Satanás quiere imitar. Sin embargo, si uno solo lee la Biblia, puedes entender quién es el Cristo verdadero y quién es el Cristo falso. Y aquí en página 116 nos da una lista de cómo está un contraste. ¿Entiendes la palabra contraste? La Biblia nos enseña que el anticristo es así, pero el Cristo verdadero es así. Por ejemplo, Jesucristo en Juan 6:38 dijo que Él vino desde arriba. De arriba vino el Cristo verdadero. Revelación 11:7 nos dice que el anticristo asciende o viene de abajo de un abismo. Jesucristo vino en el nombre de su Padre, Juan 5:43, pero el anticristo viene en su propio nombre, Juan 5:43. Cristo Jesús se humilló, fue humillado, se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Pero el anticristo solo busca exaltar, está buscando exaltar a sí mismo, segundo de Tesalonicenses 2:4. En muchas cosas aquí habla. Cuando vino el Señor Jesucristo, la gente odiaba a Él. Lucas 23:18. Cuando viene el anticristo, Revelación 13 y 4, la gente está admirando a Él. Anticristo fue echado en el infierno. Pero cuando vean a Jesucristo, Armagedón será exaltado. Cristo vino a salvar. El anticristo viene para destruir. Jesucristo es el buen pastor. El anticristo es el pastor inútil. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. El anticristo es la mentira. Solo viene para engañar. Muchas cosas. Jesucristo es el santo. El anticristo es el que no obedece leyes. Es el muy malo. Jesucristo es un hombre de padecimientos. El anticristo es un hombre de pecado. Jesucristo, el Mesías Jesucristo es el Hijo de Dios. El anticristo es el hijo de perdición. Hablando de Jesucristo, llama a esto el misterio de piedad, que Jesucristo es Dios. Hablando del anticristo, dice el misterio de iniquidad. Entonces, si leímos la Biblia, no podemos confundir quién es el Señor Jesucristo y quién es el anticristo. La Biblia explica claramente quién es. Y no podemos ser engañados nosotros cristianos, porque vamos a salir antes al rato. Pero aquellos que están aquí en este tiempo deben leer sus Biblias, porque el anticristo va imitando todo lo que hace Jesús, tratando de engañar a todos. Ahora vamos entonces a ver los nombres del anticristo. Revelación capítulo 20. Me gustaría darte los nombres del anticristo o del diablo. Es importante que identificamos quién es el anticristo y los nombres que tiene él. Primeramente, voy a poner nombres del anticristo. Sabemos que el nombre de Satanás era Lucifer antes. Algunos en español dicen Lucero,
pero la palabra correcta, antes que cayó Satanás, su nombre era Lucifer. Pero Revelación 22 dice, prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Da el nombre, dragón, serpiente, Satanás. Y había otro, dragón, diablo. Lucifer se llama Satanás, se llama el diablo. Identifica quién es la serpiente. Ahí está, Génesis capítulo 3. Y también el dragón. Muchos nombres tiene el anticristo. Como un reptil, me parece, serpiente, dragón. Aquí son los nombres del anticristo. Pero también, y no me queda tiempo leer, Revelación 11:7. Habla del anticristo y llama a él la bestia. También aún más hemos leído ya en 2 de Tesalonicenses. Y lo que hemos leído es el inicuo. Necesito ver porque es diferente en español. En inglés, the wicked one. Wicked significa el malvado. El malvado. Me gustaría que en este pasaje en español que dice el malvado, pero no, dice el inicuo. Pero sí entiende, ¿verdad? La palabra inicuo. 2 de Tesalonicenses 2:8. Y aquel cuya venida es según la operación de Satanás. Versículo 8. Aquel inicuo. Inicuo. A ver si escribí mal. Bien. Inicuo. Inicuo significa el malvado. El anticristo no es bien, es malvado. Es horrible. Es lleno de iniquidad, inicuo. Ahora vamos a Revelación, capítulo 13, y en un momento voy a leer lo que dice allí, porque mostrando al anticristo, quiero mostrar lo que va a pasar con este personaje, esta persona, según la palabra de Dios, en la tribulación. Y hablé un poco de esto la última vez, pero rápidamente voy a leer para que puedas ver. Pero antes, olvidé mencionar esto. Otro libro de Clarence Larkin, hombre bueno, cómo dividir bien la palabra de Dios. Él habla de la Trinidad satánica en este libro, allí. Y él nos enseña, ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que Jesús es parte de la Trinidad. Algunos me están tratando de decir, no existe la Trinidad, es una mentira. Me escriben muchos diciendo, no existe la Trinidad. Bueno, ellos están bajo la influencia del espíritu del anticristo. Están engañados. Dios es una Trinidad. Primero de Tesalonicenses 5:23 nos explica que nosotros, hombres, tenemos 3 partes. Alma, cuerpo, espíritu. ¿Por qué 3 partes? Porque fuimos hechos o creados en la imagen de Dios. Y Dios tiene 3 partes. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos 3 partes. Bueno, Satanás, quien quiere imitar todo lo que hace Dios, tiene también su Trinidad. La Trinidad satánica es, y no me queda tiempo leer todo, ¿verdad? Satánica. Lo que recomiendo es leer todo el libro de Apocalipsis o Revelación. Pero tenemos la dragón, que corresponde con Dios Padre, pero es un padre falso. La bestia, el falso profeta. Entonces, como Dios tiene 3 partes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, miramos aquí la Trinidad satánica: Satanás Padre, el dragón; Satanás Hijo, la bestia, que es el cuerpo, que va a usar el anticristo cuando habita o mora adentro; y el falso profeta, como el Espíritu Santo, pues es un espíritu no santo. Entonces la Biblia nos enseña que Satanás hasta imita la Trinidad y quiere imitar a todo. Ahora vamos a leer a Revelación capítulo 13. Quiero leer un poco de esto, por favor.
solo para hablar de este tiempo. Te dije que muere y resucita. Quiero que miras los versículos que habla de esto. Empezando el versículo 1, yo me paré sobre la reina del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. ¿Por qué está blasfemando? Porque dice que Él es Dios cuando no es. Y dice, 2, y vi la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande autoridad. El dragón, Satanás mismo, dio a aquel hombre literal su autoridad y su poder y su silla, con el propósito que en el futuro pudiera tomar control del cuerpo de aquel hombre, Satanás mismo, para sentar en la silla en el templo de Jerusalén. Satanás dio el poder al anticristo, el hombre. 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá hacer guerra contra ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para continuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Ahora, más y más y más. Aquí más abajo habla de cuando muere Él. Como dice aquí. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. Y hace muchos grandes milagros y aún más y más y más. Lo que estamos leyendo es esto, como te expliqué. Rapto primero. Después viene en el mundo un hombre que es el jefe de todo el mundo. No sé si es el presidente, lo que se llama. Yo sé que en el mundo la ONU tiene el que se llama el secretario general de la ONU. Yo imagino que este hombre cuando viene al mundo tomará control de la ONU como la secretaria general. Y que nosotros, la Biblia explica en 2 de Tesalonicenses, vamos a ver quién es este hombre. Y que cuando Él viene y toma control de todo el mundo, este es el instante que va a salir todos nosotros al rapto. Y Él va a gobernar por 3.5 años y tiene una herida de muerte. Bueno, entonces es de muerte, Él murió. Y si murió, resucitará con Satanás, el dragón, dentro de Él. Así está enseñando la palabra de Dios. La bestia muere y viene otra vez resucitado. Y al venir, viene con una marca diciendo a todos, hay que tomar la marca, hay que tomar la marca. ¿Sabes qué? El otro día alguien me envió un correo electrónico y casi me desmayé, ¿verdad? Porque leí que la ONU ya está trabajando para cambiar la ley de la ONU. Hoy en día solo permiten el jefe de la ONU gobernar 5 años. Pero estaban platicando y diciendo, pero queremos cambiar que el jefe de la ONU, oiga muy bien, gobierna por 7 años exacto, hasta que hay otra elección. ¿Qué pasó? ¿Alguien estaba leyendo la Biblia? La Biblia nos enseña 7 años gobernará aquel anticristo en total. Y ellos ya están planeando, vamos a cambiar las leyes para que tiene 7 años. Wow, ¿verdad? ¿Alguien está leyendo la Biblia? También una cosa interesante, tenemos un presidente en los Estados Unidos que está casi al punto de salir como presidente, y él ha tomado interés trabajar como el jefe de la ONU. Está diciendo él, yo quiero quizás tomar esta posición. ¿Quién sabe? ¿Es el anticristo él? ¿Quién sabe?
Pero la Biblia nos enseña que está asesinado en medio de la tribulación el anticristo, el hijo de pecado. ¿Y sabes qué? La Biblia no solo nos enseña lo que pasa y que esto va a pasar, alguien va a asesinar al anticristo. La Biblia nos enseña exactamente dónde está la herida. Vamos a Zacarías, en el Antiguo Testamento, 11:7. No me gusta Hollywood, ¿verdad? Y ver las películas, pero yo recuerdo como un joven, vi una película, 1970 algo, muy tarde en la noche, mis padres dijeron, hay que ir a dormir ahora mismo. Pero antes de ir a dormir, yo vi en esta película, estaba hablándole las cosas de los últimos días. Tenía Kirk Douglas, un actor, y yo recuerdo lo que pasó mirando a esta película, que el anticristo fue dañado exactamente como dice este versículo. Y fue dañado por un helicóptero. Bueno, le voy a contar esto después de leer el versículo. Zacarías 11:17, hablando del anticristo. Ay del pastor inútil que deja el rebaño. La espada será sobre su brazo y sobre su ojo derecho, y su brazo será secado del todo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces, según la palabra de Dios, cuando viene esto, va a dañar a su ojo derecho y también a hacer daño a su brazo derecho. En aquella película no era una espada, salió un helicóptero y aquel anticristo hizo así y lo que se llama esto, blade, la cosa arriba, la verdad, del helicóptero se pegó al anticristo mientras que hizo así y dañó aquí su brazo y dañó aquí su ojo derecho. Pero según la palabra de Dios, el anticristo será uno que viene y será dañado su ojo derecho y será dañado su brazo. Interesante, los masones andan así, poniendo aquí su mano. ¿Por qué? Pues sabes que ellos son luciferianos, adoran a Lucifer. Interesante. Pero el anticristo va a tener problemas con su ojo derecho. Qué interesante. Entonces la Biblia nos enseña todas estas cosas y solo tienes que leer la Biblia. No entiendo por qué no quieren leer la Biblia muchos, pero ahí está. Solo tienes que leerlo. Mano derecho, bien secado o malo, y su ojo derecho secado. Así será. Entonces, si viene el rapto y usted está aquí en la tribulación, y mires el jefe de todo el mundo asesinado, y esperes 3 días y resucita así, tú vas a decir, oh, yo sé quién es esto. ¿Y por qué no acepté a Cristo? Mejor ser salvo ahora, porque en aquel tiempo, si no tomas la marca de la bestia, cortan la cabeza. ¿Sabes qué enseña la palabra de Dios? Todos que no toman la marca de la bestia serán cortados la cabeza con espada. Hay una religión en el mundo que corta la cabeza. ¿Quién es? Los musulmanes. Bueno, me gustaría terminar esto hablando a un poco más del anticristo. Y algunos dicen hoy en día que el anticristo ya está en el mundo, el anticristo. Yo creo que sí existe y vive en el mundo este hombre de pecado, pero ¿quién es? ¿Quién sabe? Pero muchos hoy en día están pensando que ya está gobernando él sobre los Estados Unidos. Ahora, yo no sé si es o no, pero yo voy a mostrarte profecías en el libro de Daniel de qué hará el anticristo. Y voy a preguntar, qué raro, porque miramos hoy en día un hombre que es gobernando en los Estados Unidos, que ha tomado interés en ser el secretario general de la ONU, que casi está al punto de salir como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho él? Bueno, vamos a Daniel, capítulo 11, versículo 21. Daniel 11, 21. Como le digo, no estoy diciendo que él es el anticristo, pero hay algunos hoy que sí están diciendo. Daniel 11, 21 dice, y le sucederá en su lugar un vil, al cual no darán a la honra del reino,
Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Cuando entró este presidente de los Estados Unidos, la primera cosa que pasó cuando él fue presidente, poco tiempo pasó, le dieron a él un premio de paz. Interesante, él vino con paz. Pero no merecía, era un hombre de guerra, pero le dieron un premio de paz Nobel. Daniel 7:25. Viene él, el anticristo, cuando viene, cambiando leyes. 7:25, ¿qué dice? Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en sus manos hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Tiempo, medio, 3.5 años. Él gobierna 3.5 años, hasta que muere. Bueno, cuando vino este hombre, presidente de los Estados Unidos, pasó su ley que se llama Obamacare. Una ley que él dijo, no es impuesto, no es nada mal. Y se fue pasado como un impuesto. Hoy en día dicen, no, es un impuesto. Pues es otra cosa, porque viene el anticristo, él es uno que muchas veces hace muchos impuestos, Daniel 11:20. Pero él hizo esta ley en los Estados Unidos que cada uno tiene que ser su propio doctor, y si no quiere, tiene que pagar mucho dinero. Y en este ley, cuando fue pasado, no funcionó. Y este presidente cambió la ley por escribir, no sé cuánto, 15, 20, 25 veces, olvidé, porque era tanto. Este hombre, presidente de los Estados Unidos, el negro, solo cambió la ley por puro gusto. Cuando está en contra de la ley, cambiar cualquier ley. ¿Es el anticristo él? No digo que sí, pero digo que hay muchos que dicen que él es un candidato. ¿Qué más dice del anticristo? Daniel 11:37. Habla del anticristo y dice así: y del Dios de sus padres no se cuidará. Dios de sus padres, que una cosa rara decir, porque nadie sabe quién es el padre de este presidente. Tenía problemas con su certificado de nacimiento. Y él dice que su padre es fulano, pero otro está diciendo, no, su padre es tal. ¿Quién sabe quién es el padre de aquel presidente en los Estados Unidos ahora mismo? Y otra cosa olvidé decir. Cuando él se puso como presidente, ellos llamaron a él el faraón. Cuando él comenzó como presidente, él se fue a Egipto y miró una estatua de un faraón, y él dijo, wow, parece mucho como yo. O yo recuerdo en la Biblia una historia de José, en que había 7 años buenos y Dios protegió a los elegidos, después 7 años malos. Habló de este tiempo. Quizás gobierna este hombre por 7 años como presidente de un lugar, pero después de los 7 años viene él por su otro. No sé, pero son cosas que muchos están pensando. ¿Qué tal? ¿Es posible que aquel presidente de los Estados Unidos puede ser el futuro anticristo? Dice aquí en Daniel 11:37, y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres. Oiga bien, es un homosexual. Cuando viene el anticristo es un homosexual. Pues aquel presidente de los Estados Unidos que ya está gobernando ahora mismo, muchos han dicho que es un homosexual. Y es cierto, hay mucha evidencia que dice que es la verdad. ¡Wow! Ya está gobernando el presidente de los Estados Unidos, y muchas cosas que habla la Biblia del anticristo parece que habla de él. Pero ya no estamos en la tribulación. ¿Está hablando Daniel de lo que va a pasar antes de como este tiempo? No sé, pero interesante.
Dice que es engañoso, Daniel 11:23. Dice que blasfema a Dios, Daniel 11:36. Bueno, cuando vino el presidente de los Estados Unidos, un periódico grande llamó a este presidente el Dios de todas cosas. ¿Por qué llamó a él el Dios de todas las cosas? Cuando eso es que quiere el anticristo, ser llamado Dios. Daniel 11:39, dividirá la tierra por ganancia. Esto está pasando aquí. Muchos en los Estados Unidos están enojados porque este presidente está vendiendo tierra a otros países como China y todo. Daniel 11:41-42, mire lo que dice. Y vendrá la tierra deseable y muchas providencias caerán, mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Qué raro. Porque cuando tomó este presidente control de los Estados Unidos, pocos años después, aquí dice que caerán muchas provincias o países. Se llama Arab Spring en inglés, no sé en español. Pero Egipto se cayó. Libia, donde está Benghazi, ¿verdad? Se cayó. Fue tomado control de estos países. Y muchos están diciendo que él es que él es que estaba atrás de esto, tratando a destruir los gobiernos de tales lugares para que pudieran entrar los musulmanes. ¿Y sabes qué? Este hombre, que es el presidente de los Estados Unidos, es un musulmán. Lleva él un anillo y su anillo dice, oh mire, Allah es Dios. En todos lados del internet hay fotos de este presidente de los Estados Unidos vestido como un musulmán. ¿Es verdad que él es un musulmán? Hay un versículo que dice que él tiene otro Dios, un Dios que no conocía a sus padres. ¿Pues sabes qué? Había hallado un documento de Allah de 1700 años antes de Cristo. Leí hace poco que cuando descubrieron este documento en Babilonia, habló de un Dios falso que se llamaba Alá. El documento dice que Alá era el Dios de rebelión, de violencia. Dice que este es aquel Dios que peleaba contra el Dios verdadero y trató a echarlo fuera, pero no ganó. ¿Es posible que Alá es en verdad Satanás? Y que este hombre, el presidente de los Estados Unidos, está adorando, como dice en Daniel, otro Dios. Muchas cosas más que debo leer, pero no hay tiempo. Daniel 11:24 habla de nuevas del oriente y del norte que lo espantará a aquel varón. Bueno, el norte, muchos dicen es donde está el país de Rusia. Y ahí está un hombre que se llama Putin. Y Putin está muy en contra de este presidente. No sé, pero tú puedes ver mucho del internet que habla del anticristo en el libro de Daniel. Y muchos están leyendo el libro de Daniel y diciendo, wow, este hombre está cumpliendo casi todo lo que está escrito del anticristo. ¿Es posible que él es anticristo? No sé. Pero ¿qué tal? Si en verdad es el anticristo él, cuando viene el rapto, él va a gobernar 7 años. En medio de este tiempo será una herida. Y qué interesante que este es el hombre que ya está buscando ser el secretario general de la ONU. Muchos están diciendo que buen candidato es.
Si tú no sabes de quién estoy hablando de Obama, el presidente de los Estados Unidos. Tiene un nombre él, Obama, árabe. Es un árabe él. Algunos están diciendo, sí, y sabes que el padre verdadero de él es de una culta o secta falsa. Y mire, muestran en internet que su padre es tal. Y parece casi igual que él. Otros dicen, no, su padre es el fulano y otras cosas. Pues la Biblia habla mucho del anticristo. Y yo sé que cuando viene el anticristo nosotros podemos saber sin duda quién es. ¿Estamos mirando hoy en día que levanta el anticristo? ¿Estamos ahora tan cerca al rapto que cuando viene el rapto, Él es que va a gobernar por 7 años? El que ya está gobernando en los Estados Unidos. No sé, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que hay muchos que dicen que sí. Y que buen candidato es Él, porque Él ya está al fin de su gobierno. Casi termina 8 años. Y Él ya quiere comenzar como esto. Es posible. Hay que estar listo que venga el Señor. Aquí está un libro que me envió un hermano. Y este libro está hablando mucho del anticristo y cómo viene. Y este libro está diciendo que cuando viene el anticristo, él viene como un leopardo. En Jeremías 13:23 nos enseña algo del anticristo, algo espantoso. Parece que el anticristo es un negro. Porque el presidente es un negro. Jeremías 13:23. Mire lo que dice. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Hemos leído en Revelación que el anticristo es como un leopardo. Este versículo está hablando de un leopardo. Un leopardo es uno que tiene muchas manchas, ¿verdad? En su piel. Pero está hablando como un leopardo, como un etíope, como un hombre con piel negro. Entonces sí también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer mal. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? La bestia es como un leopardo. ¿Es aquel? No sé, no quiero darte miedo, ¿verdad? Pero quiero preguntarte, ¿es posible que ya estamos en los últimos tiempos? ¿Es posible que ya está el anticristo en el mundo? ¿Es posible que ya está gobernando ya en este tiempo? Y como aquella historia de José, él puede gobernar antes el faraón por 7 años. Y son 7 años buenos, después los 7 años malos. ¿En verdad está el anticristo aquí gobernando? ¿Y será aquel Obama el anticristo? ¿Quién sabe? Es una pregunta, no sé, pero es una pregunta buena. Yo estoy buscando al Señor Jesucristo a rapto. Pero segundo de Tesalonicenses nos enseña que Él no puede venir hasta que sea revelado este fulano. ¿Cómo será revelado? Como el gobernador de todo el mundo. Cuando Él viene revelado como el director general o secretario general del ONU, los cristianos van a decir, ajá, así es. Y así escucharemos la trompeta. Y cuando está revelado, al instante que está revelado como el jefe del ONU, ya viene el rapto y ya están los 7 años de la tribulación. Entonces yo estoy esperando que venga pronto el Señor Jesucristo. Estamos leyendo mucho de la Biblia hoy y traté de enseñarle bien lo que es el anticristo. La Biblia menciona mucho de él, ¿verdad? Cuánto tiempo va a gobernar, cómo será su herida. Dice que él es un homosexual, que adora a otro Dios, un Dios falso. Todo está escrito. Pero ¿qué importa esto si usted no va al rapto? Tú puedes tomar su Biblia y leer todo y ver cómo va a pasar. Pero tienes que tomar la marca si quieres vivir. Y si tomas la marca de la bestia, vas a ir al infierno cuando regresa el Señor Jesucristo a Armagedón. Por esto es muy importante ser salvo. Terminaré con el Evangelio. El Evangelio es: Cristo es Dios manifestado en la carne, quien murió por nuestros pecados,
fue sepultado, resucitó. Si tú confías en el Señor Jesucristo como su Salvador, puedes ir al cielo cuando viene el rapto. Ahí está la enseñanza del anticristo. Espero que fue una cosa que te edificó mucho. Y espero que es una cosa para hacerte estudiar más, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que aquel es el anticristo, pero ¿qué tal? Es una posibilidad. Quizás no viene el anticristo hasta 2023, quién sabe, pero sí va a pasar, porque cuántos detalles nos da la palabra de Dios de este hombre y de lo que va a hacer él. Entonces es importante que seas salvo para que no entres en la tribulación. Pues gracias por este video, muchas cosas más que me gustaría decir, pero gracias por aguantar y nos vemos el otro domingo, el otro estudio, parte 5, que vamos a hablar del Armagedón. Dios te bendiga. Adiós.